Presentamos el artículo sobre la independencia alimentaria, la crisis, los fertilizantes y la posibilidad argelina. Queremos hablar en primer término del estrecho de Hormuz, el segundo de la inseguridad alimentaria, el tercero del cierre de los estrechos, el cuarto la situación de nuestra agricultura y el quinto las multinacionales de la alimentación y el control de los alimentos y el sexto la posibilidad argelina. Creemos que es muy importante que nos pongamos en contacto con aquellos que de verdad conocen el problema, un problema que no tiene que estar intermediado por los intereses políticos o personales o de multinacionales o de lobbies o de lo que sea. Queremos ver qué le pasa a nuestros alimentos, qué vamos a comer en el futuro, qué va a pasar o qué puede pasar y cómo puede influir y qué está pasando. Con lo cual creemos que tenemos perfectamente que poder desmenuzar el problema. Nosotros tenemos nuestras dudas, por eso nos llamamos RTD, retransmite tus dudas, porque tenemos muchas dudas, pero además queremos que tú las tengas también, porque no queremos ya discutir, no queremos debatir, queremos solo razonar. Si olvidamos debatir y solo nos interrogamos, a lo mejor a algún lugar llegamos. Bien, el primer punto es el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz, según Máximo Torero, economista jefe de la FAO, Organismo de las Naciones Unidas, este artículo o esta información la hemos sacado de una fuente que es la CNN en español, y este señor, economista jefe, que además habla castellano, nos ha dicho que los impactos posibles por el cierre del estrecho de Hormuz es el mercado de energía e incremento de precios, que todo el mundo ya lo sabemos, la inflación y el coste de producción agrícola, el fertilizante hidrogenado. ¿Qué se refiere a eso? Pues que ya de por sí los alimentos ya están subiendo, pero es que además los costes de producción agrícola cada vez serán superiores como consecuencia del fertilizante hidrogenado, que es un derivado del gas, que en este caso la mayor producción está en Qatar, y tenemos que comprobar si es correcto que han dicho que en 5 años no van a poder volver a establecer los niveles que antes tenían. Con lo cual esto luego al final de este artículo lo tendremos que enlazar con la posición argelina, ¿vale? El siguiente punto de este señor Máximo Torero, economista jefe de la FAO, es que el incremento del precio de los alimentos ya era muy alto, porque en la cesta de la compra la cesta de la compra es una cesta en la cual se mide la influencia del IPC respecto a todos los componentes, vivienda, calzado, energía, pam. Cómo influye o cómo lo trabucan los políticos o los gobiernos de algunos estados, pero en realidad esta cesta de la compra es cierto que dentro del componente más elevado es la alimentación. Si a esto le añadimos lo que ha pasado en el estrecho de Hormuz, es francamente preocupante. El siguiente punto que vamos a analizar, que analizamos ahora, es la inseguridad alimentaria. ¿Qué se entiende por inseguridad alimentaria o qué consecuencias tenemos más bien? Pues puede pasar lo siguiente. Esta información la hemos sacado del Programa Mundial de Alimentos, en este caso de la ONU. Queremos saber, de la UNESCO, lo que queremos saber es que ya teníamos 318 millones de personas que ya tenían inseguridad alimentaria, pero ahora tenemos que añadir la posibilidad de generar 45 millones más. Independientemente de Oriente, los países africanos con algo de Oriente incluido, pero no es Asia en general,
Entonces tenemos unos 33,3 millones posibles de añadir a la inseguridad alimentaria en cuanto a lo que más cerca está de la península ibérica. Tened en cuenta que la península ibérica es el sur de Europa y no sabemos cómo puede afectar esta cantidad de personas que tengan esperanza de vida en lo que sería Europa. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso es tan importante también que se abra el estrecho de Hormuz y que se regularice la situación de conflicto. Siguiente punto que vamos a tratar es el cierre de más estrechos, porque hay más estrechos. No os he hablado del estrecho de Malaca, por supuesto, porque en estos momentos no lo vamos a contemplar. Pero el estrecho de Malaca es por donde pasan todos los productos de China hacia Occidente, ¿vale? La mayor parte de los productos de China hacia Occidente. No vamos a entrar ahí. Vamos a entrar en los estrechos más inmediatos. Los más inmediatos son Hormuz, que ya es un problema, la posibilidad de que tengamos problemas exactamente en el estrecho de Bab el-Mandeb, que es el estrecho que lleva la circulación hacia el canal de Suez. Ya no estamos hablando solo de petróleo, estamos hablando ya de una gran parte de las mercancías de China y insumos que necesitamos ya en nuestras producciones de los países europeos, de Europa, que vienen de China, y ese canal que se llama Bab el-Mandeb, el estrecho ese, que significa la puerta de las lágrimas, no sabemos si nos harán llorar. ¿Qué pasaría además si aún fuéramos a otro canal? ¿Qué pasaría si fuéramos no un canal, sino al estrecho de Gibraltar? ¿Qué pasaría si por una consecuencia de la guerra se cerrara el estrecho de Gibraltar y además todo lo que fuera la parte del mar Mediterráneo más cercana entre la península ibérica y el norte de África estuvieran todos los puertos cerrados para el tráfico de mercancías? ¿Qué pasaría si, a consecuencia de haber cedido nuestra soberanía alimentaria, dependiéramos de estos países y no pudiéramos traer la mercancía? O los alimentos, me refiero. ¿Qué pasaría si además, con todo esto ya empezando por el coste del suministro petrolífero, coste del petróleo, los buques que traerían esos alimentos que nos están llevando a conectar con Mercosur y que se supone que van a venir de Mercosur, no los tuviéramos? ¿Cómo podríamos abastecer al Estado español? ¿Cómo? Al Estado no, a la nación española. ¿Cómo podríamos comer si nos estamos de alguna manera reduciendo nuestra propia producción? Porque la soberanía alimenticia o alimentaria no es solo, hay que entender que es una independencia, independencia alimentaria. ¿Qué pasaría si estuviera el estrecho de Gibraltar cerrado? ¿Qué pasaría si no pudiéramos tener alimentos que estamos cada vez más importando? Por eso es importante que pasemos al punto siguiente. Nuestra agricultura. ¿Qué le pasa a nuestra agricultura? ¿Qué le está pasando a nuestra agricultura? ¿Se considera que está perseguida? ¿Qué va a pasar con nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestros pescadores? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a dar de comer a la población? ¿O cómo va a poder comer la población? Y además estas personas, si se quedan sin trabajo, tendrán que venir a una gran ciudad y tendremos que tener
infraestructuras para ellos, pero además el abandono del campo son muchas más cosas. El abandono del campo de los agricultores es el abandono, además, de las actividades accesorias, como son las reparaciones de vehículos agrícolas, los suministradores de combustibles, suministradores de fertilizantes, todos aquellos que hacen la vida más agradable alrededor de los habitantes que hay allí y cubren sus necesidades, colegios, peluquerías, carnicerías, pescaderías, todo tipo de servicios. ¿Qué va a pasar cuando vayan a esos lugares los turistas y allí durante el año no haya nada? Es decir, porque se ha ido todo el mundo. ¿Qué va a pasar con esa conservación de la naturaleza que tiene mucho que ver con los propios agricultores y ganaderos? ¿Qué va a ser de nuestra población y de nuestra alimentación? Por eso tenemos muchas dudas. Tenemos dudas, no queremos debatir, queremos razonar. ¿Alguien puede razonar? Estamos abiertos a razonar, a escuchar y a ponernos en duda. Retransmite tus dudas. Por eso queremos saber, además, qué está pasando con los agricultores, que tienen una persecución científica, una persecución extraña, embargos o expropiaciones de sus terrenos para políticas de energías verdes con fondos, ¿vale? ¿Por qué nuestros agricultores, como los agricultores de la Comunidad Europea, Unión Europea, por qué no tienen lo que está establecido en la Comunidad Europea, que hay un socio preferente, que son los socios preferentes, son los miembros de socios de la Comunidad Europea? Primero, no queremos discriminar a nadie, pero queremos saber qué va a pasar. Por eso vamos al siguiente punto. Las multinacionales de alimentación y el control de los alimentos. ¿Quién está decidiendo por Mercosur? ¿Quién está decidiendo por otros lugares o fuentes de alimentos? ¿Qué pasa en la Comunidad Europea? ¿Es cierto que hay 3.000 lobbies? ¿Que hay un registro de lobbies? ¿Qué es eso? ¿Qué es un lobby? ¿Qué hace un lobby? ¿Qué representa un lobby? ¿Qué fuerza tiene un lobby? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué estamos hablando de Mercosur cuando parece ser, presuntamente, hay 8 multinacionales en Brasil que dominan el 80% de la producción agrícola? ¿Es cierto? Podemos no debatir, razonar esta cuestión. Queremos saber más. Queremos saber por qué estamos tan empeñados en Mercosur cuando ni siquiera los pequeños agricultores de esos países están de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque tienen miedo a que las multinacionales o las grandes corporaciones que se pueden contar con pocos dedos tienen el control o quieren tener el control de la alimentación. Con un control de la alimentación y con oligopolios o incluso monopolios, el establecimiento o el funcionamiento del precio puede ser muy diferente. Podría ser decisivo en el control de un país o de los habitantes de un país. Queremos saber más, queremos saber todavía mucho más, pero esto lo dejamos en vosotros. Que tengáis dudas, que os cuestionéis. Por eso pasamos al último punto, al punto de Argelia. Argelia, que por las razones que sean, teníamos un gasoducto y hemos tenido
diferencias de nuestro gobierno con el suyo, que parece ser que ahora ha mejorado, que tenemos un descuento en el gas, que tenemos un canal que, si no nos equivocamos, tenía 8.000 unidades de suministro de gas, ahora está en 10.000 y que hay una capacidad de 16.000. Nosotros queremos preguntarnos si sería posible tener un oleoducto entre Argelia y España, dado que tenemos una cercanía y dado que tenemos un enlace directo ya con gas. ¿Por qué no podríamos tener otro enlace, otro conducto de petróleo con Argelia? Queríamos saber más todavía cuáles son las posibilidades de Argelia, cuáles son los acuerdos que podríamos llegar en un futuro, qué pasa con ese gas que producía Qatar, que a consecuencia de la guerra parece ser que no hemos confirmado si de verdad es que en 5 años no va a poder tener la producción que tenía. Queremos saber si ese gas que como residuo o como subproducto tenía el fertilizante. ¿Por qué no podemos tener un fertilizante mucho más potenciado en un país más cercano, o por lo menos con un buen acuerdo, como podría ser Argelia, y que nos afecta a toda la producción de nuestros alimentos? Queremos saber más, queremos que te lo cuestiones, no que debatas, cuestiónatelo, compruébalo, duda de ti, duda de nosotros, dudemos de ello. Retransmite tus dudas, RTD.